Aleluya. Y empecemos a alabar a Cristo el Señor. El Espíritu se moverá con plena libertad. Empecemos a alabar a Cristo el Señor. El Espíritu se moverá con plena libertad. Todavía no me sientes, se empieza a alabar. El Espíritu se moverá con plena libertad. Si todavía no le sientes, empieza a alabar. El Espíritu se moverá con plena libertad. Batiendo nuestras manos, alabemos al Señor. El Espíritu se moverá con plena libertad. Batiendo nuestras manos, alabemos al Señor. El Espíritu se moverá con plena libertad. Todavía no le sientes, empieza a alabar. El Espíritu se moverá con plena libertad. Todavía no le sientes, empieza a alabar. El Espíritu se moverá con plena libertad. Y alzando nuestras manos, alabemos al Señor. Alabemos al Señor en espíritu y en verdad. Y alzando nuestras manos, alabemos al Señor. Alabemos al Señor, el Espíritu se moverá. Todavía no le sientes, empieza a alabar. El Espíritu se moverá con plena libertad. Todavía no le sientes, empieza a alabar. El Espíritu se moverá con plena libertad. Empecemos a alabar a Cristo el Señor. El Espíritu se moverá con plena libertad. Empecemos a alabar a Cristo el Señor. El Espíritu se moverá con plena libertad. Todavía no le sientes, empieza a alabar. El Espíritu se moverá con plena libertad. Si todavía no le sientes, empieza a alabar. El Espíritu se moverá con plena libertad. Si todavía no me sientes, empieza a alabar. El Espíritu se moverá con plena libertad. Amén. Aleluya. Fuertes aplausos a nuestro Dios. A Él toda la gloria y la alabanza. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Dios es bueno y dice la Biblia que para siempre es su misericordia. La vida no resulta fácil absolutamente para nadie, ¿verdad? Pero tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios maravilloso que ha prometido convertir, transformar nuestro lamento en baile. La vida a muchos les robó la paz, la alegría, el gozo, la familia, la vida. Sin embargo, el Señor coge nuestra vida arruinada, hecha pedazos y la transforma. De tal manera que hemos muchas veces conocido a personas desde el primer día que entraron a una reunión. No sé si la palabra aquí es correcta, pero decimos en España enganchado, encadenado a las drogas, destruido. Y lo ves después de un tiempo y dices, no puede ser que este sea ese muchacho que entró hace un mes, 2 meses, 1 año, 2 años atrás, porque el Señor nos cambia por dentro y nos cambia por fuera. Y yo puedo dar testimonio de que ese es el poder de nuestro Dios, no de una iglesia, no de un hombre, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Si usted busca un cambio en su vida, usted lo que necesita es encontrarse con Cristo. Porque Él es el único que nos puede cambiar, ya digo, por dentro y por fuera. A veces nosotros queremos cambiar a la gente por fuera y creemos que porque lo cambiamos por fuera ya cambió por dentro, y nos equivocamos. Póngase corbata, póngase chaqueta, póngase falda larga, déjese crecer el cabello y usted puede parecer por fuera un creyente, un cristiano, pero el Señor está más interesado en cambiar su corazón, su interior, que en cambiarlo por fuera.
A nosotros siempre nos llama la atención lo que vemos, ¿no? Cómo viene vestido, si es así, si es de otra manera. El Señor no mira tu apariencia externa. El Señor mira tu corazón. Y cuando el Señor te cambia el corazón, ni tu madre te conoce, mi querido hermano. El lobo se convierte en cordero y tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos a ti en esta noche, Señor. Aleluya. Dile que el Señor toca mi corazón. Aleluya. Aleluya. Levantamos nuestras voces en genuina adoración. Nos gozamos hoy aquí, adorando a nuestro Dios. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. De suprema alabanza eres digno, mi Señor. Una vez más todos levantamos nuestras voces en genuina adoración. Nos gozamos hoy aquí, adorando a nuestro Dios. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. De suprema alabanza eres digno, mi Señor. Roca mía y salvación, no temerá mi corazón. Yo estaré siempre confiado en mi Salvador. Qué bueno es alabarte y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. Tú eres mi fortaleza en medio de la angustia. Tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Roca mía y salvación, no temerá, no temerá mi corazón. Yo estaré siempre confiado en mi Salvador. Roca mía y salvación.
no temerás. Mi corazón, yo estaré siempre confiado en mi Salvador. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Siempre viviré confiado en el Señor. Bien, hermano, todo en la vida falla, todo. Incluso hay un versículo que seguramente ustedes lo conocen tan bien como yo, que dice: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Uno dice: ¿cómo puede un padre o una madre abandonar a un hijo? Pues sí, hermano, sí se puede. No sé si en esta tarde hay alguien aquí que fue abandonado tal vez por sus padres. No digo todos los días, pero en España muchas veces cuando uno está viendo las noticias en la televisión, pues sale una noticia terrible de alguien que ha encontrado a un bebé tirado en un cubo, en un cesto de basura. No se sabe quién le dio a luz, ¿verdad? Por eso dice la Biblia: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Un pastor te puede fallar y defraudar. Hay gente que ha salido de iglesias y no quiere saber nada de Dios, ni de iglesias, ni de nada. Un día subiendo al Monte de los Olivos, hay una subida muy digamos, pronunciada. Nosotros hace años subíamos con los grupos. Hoy en día lo hacemos al revés, para no cansar a la gente. Nos deja el autobús arriba en el Monte de los Olivos, vemos toda la ciudad de Jerusalén delante de nosotros, ¿verdad, hermana? Y después vamos bajando poquito a poco el Monte de los Olivos, hasta que llegamos al huerto del Getsemaní. Y allí tenemos una explicación y un tempito para orar, ¿verdad? Y subiendo un día el Monte de los Olivos, me dicen unos hermanos que viajaban con nosotros: hemos conocido a una señora, una hermana, que está preguntando si se puede unir a nuestro grupo y acompañarnos. Justamente teníamos una plaza libre en el autobús. Y le dije: sí, dígale que venga. Y se unió a nosotros. El último día de la reunión, cuando ya nos íbamos a despedir, yo le dije a la gente: vamos a tomar testimonios y vamos a escuchar cómo ha sido la experiencia de este viaje a Israel en esta ocasión para ustedes. Cuando le tocó el turno a esta señora, ella dijo: yo primeramente quiero darle las gracias al Señor por haberme dejado un hueco con ustedes y acompañarles, pero quiero decirles que yo salí de una iglesia muy herida, muy lastimada, pero en este viaje yo me he reconciliado con el Señor. He vuelto otra vez a recuperar el deseo de honrar y de seguir al Señor. Y me dio por preguntarle, le dije: y hermana, ¿cuánto tiempo hacía que usted no se congregaba y había salido de una iglesia? ¿Sabe lo que me dijo? 40 años. Me quedé sorprendido. Nunca había conocido una persona que llevaba 40 años sin querer saber nada. Es que le hicieron mucho daño, ¿sabes? Le hicieron tanto daño que dijo: se acabó, hasta aquí llegué. Pero yo le dije: pero ¿sabe qué? Los hombres nos pueden dañar, pero Dios nunca nos dañará, porque Dios es un Dios de amor. Y a veces confundimos los hombres con Dios y no tiene nada que ver una cosa con otra. Así que si usted también entra dentro del grupo de los heridos, de los maltratados, bienvenido al club. Bienvenido, porque a todos de alguna manera u otra nos han herido, pero el Señor es un experto en sanar las heridas del alma. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Rey de reyes, Señor de señor. Cántenlo ustedes. Amén. Amén.
Cordero que fue inmolado. Amén. Aleluya. La fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Vamos arriba. Rey de reyes, Señor de señor, admirable. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Una vez más, amén. Vamos, Rey de reyes, mira, admirable, consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. Amén. Que fue inmolado, eres digno. Amén. De tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. Aleluya. Vamos juntos, todo fuerte. Esa la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Vamos arriba. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi querido hermano, en esta noche. Que el Señor le continúe bendiciendo. Gracias al Señor. Aleluya. Ustedes cantan muy bien, ¿eh? Se fue otra vez. Ustedes cantan muy bien. ¿Ya? Los micrófonos hay que cambiarle las pilas de vez en cuando. Gracias al Señor que a mí me cambió hace 40 años las pilas el Señor. Gloria a Dios. Amén.
Voy a pedirle a Elena que suba un momentito, porque como hoy es la última reunión, yo quiero que ella también se despida de ustedes, porque también ella está muy agradecida juntamente conmigo del trato, del cariño, del amor que hemos recibido en estos días, y la verdad es que nos vamos muy contentos de Las Vegas y ya con ganas de volver, ¿eh? Así que damos gracias al Señor. Elena, aleluya, gloria a Dios, amén. Buenas noches. Bueno, también quería despedirme, ya ha llegado el último día. El tiempo pasa volando, ¿verdad? Perfecto. Parece que fue ayer que llegamos, tuvimos esas cenas tan buenas, de un tiempo tan de comunión y de conocerles a ustedes, que no hay palabras para agradecer pues el amor que tienen para con nosotros. Amén. Ya me sorprende tanto cuando hablo con cada uno y saben tantas cosas de nosotros, me preguntan hasta por mi madre. y la verdad que estamos sumamente agradecidos. Primeramente agradecidos a esta iglesia local de Las Vegas, agradecidos y contentos, porque esta mañana estuvimos en el local y bueno, hay un grupo muy bueno. Cuando hicimos la reunión íntima, por así decir, de bautismo en una casa, era un grupo grandísimo de hermanos también que han venido a otros lugares, colaboradores de la iglesia virtual, y es precioso ver esta unidad. Esto solo lo puede hacer el Señor. Así es. Parece mentira, tanto tiempo seguimos con esto de la iglesia virtual. Hoy me escribía una hermana y dice, ay, les están copiando iglesia virtual, y ponía un nombre. Digo, bueno, hermana, virtual es todo aquello que sale por las redes, ¿verdad? Esa iglesia tiene un nombre, y si quieren poner iglesia virtual, ¿quiénes somos nosotros para impedir eso? Pero bueno, a veces las buenas ideas las copian también, ¿verdad? Bueno, estamos muy agradecidos a la iglesia local, a los colaboradores, a todos los que han hecho esfuerzos tremendos viajando para simplemente, bueno, no digo simplemente porque la palabra de Dios es lo más sublime, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios, pero con ese amor y ese deseo de saludarnos. Solamente les dejo un versículo que creo que está en 1 Corintios 15, 58, ¿no? Sí. Creo. Así que, hermanos, estad pues firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, amén, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En primer lugar, esta palabra para la iglesia local, ¿verdad? Y para cada uno de ustedes, que a través de lo virtual también se congregan con nosotros, ¿verdad? Y somos miembros de un mismo cuerpo y de una misma familia. Dios les bendiga grandemente. Amén, hermanos. Gloria a Dios, gracias, cariño. Gloria a Dios, gracias al Señor. Hay muchas personas que hasta el día de hoy se preguntan, ¿qué es eso de la iglesia virtual? Yo se lo voy a explicar brevemente y lógicamente no tiene por qué entenderlo, ¿verdad? Pero como muchas veces me dicen, ¿ustedes con esto de la iglesia virtual están en contra de las iglesias, digamos, presenciales? Yo digo, en absoluto. Lo que pasa es que a raíz de la pandemia del año 2020, fue tanta la gente que nos escribía y nos llamaba y se acercaban al Señor y nacían de nuevo y se reconciliaban con el Señor, que nosotros siempre a todas esas personas decíamos, bueno, pues ahora que ya se ha reconciliado con el Señor, ahora que ya otra vez ha recuperado el fervor y el entusiasmo y el deseo de seguir adelante, busque una iglesia, busque una congregación de sana doctrina donde usted pueda crecer, donde tenga un pastor. Y me decían, pero pastor, yo donde vivo no hay iglesias, me decía mucha gente. Otras personas me decían, las iglesias que hay cerca de mi hogar, cerca de donde yo vivo, no son iglesias de sana doctrina. Son iglesias donde están todo el día pidiendo dinero. Son iglesias donde la gente solamente va a recibir un mensaje de aliento, de ánimo, pero no se predica la sana doctrina desde hace muchos años en esa congregación. Otras personas me decían, es que nosotros no conocemos iglesia. Es decir, fueron muchos factores, muchas circunstancias diferentes. Y entonces, ¿cómo íbamos a mandar nosotros a gente que había nacido de nuevo genuinamente en el Señor, que se habían reconciliado con el Señor? ¿Cómo íbamos a mandar a esas multitudes de personas a congregaciones donde sabíamos perfectamente, por lo que nos contaban, que probablemente no iban a ser atendidos, no iban a ser ministrados adecuadamente, que incluso podían ser, digamos, víctimas de malas enseñanzas? Para mí era una tremenda responsabilidad decir, oye, esta gente hay que cuidarla, esta gente hay que atenderla de alguna u otra manera.
Pero ¿cómo voy a atender a gente de las Islas Caimán, de Argentina, de México, de Estados Unidos, de Europa, de Israel? ¿Cómo vamos a atender a toda esa gente? Era una impotencia tremenda. Yo decía, Dios mío, dame sabiduría, muéstrame cómo podemos hacer para pastorear, para atender, para responder a preguntas, para ayudar a tanta gente. Y un día orando en mi oficina, en mi casa, el Señor puso en mi corazón, para así, me vino así, de repente, una iglesia virtual. Yo nunca en mi vida había oído ese concepto, esa idea, iglesia virtual. Yo he sido toda mi vida pastor de iglesias presenciales. Hemos abierto ya unas cuantas congregaciones, las hemos pastoreado durante un tiempo, a veces hemos dejado a otros pastores, ¿verdad? Pero eso de iglesia virtual nunca yo había oído, ni qué era, ni cómo se hacía, ni nada. Entonces, cuando salí de ese tiempo de oración, le dije a mi familia, digo, ya sé cómo vamos a atender a toda esa gente. Vamos a hacerlo virtualmente, vamos a hacer una iglesia virtual. Y me dijeron, papá, por favor, ¿qué es eso de iglesia virtual? Digo, no lo sé, pero Dios nos va a dar la sabiduría para hacerlo. Entonces, la gente, cuando nos escribía, le decíamos que tenían que cumplir una serie de requisitos, saber cómo íbamos a trabajar, cuáles son las doctrinas en las cuales nosotros creemos, ¿verdad? Cuáles son nuestros principios, nuestra forma de trabajar. Y comenzamos a recibir cientos de papeles de gente, soy de aquí, soy de allá, me llamo fulano, me llamo mengano. Y entonces después, alrededor de una mesa muy grande, comenzamos a poner las papeletas según el país, según los continentes. Los de Latinoamérica, los de Europa, los de Norteamérica, los de Centroamérica. Y entonces hicimos 3 grupos. El grupo número 1, que abarca todo lo que es los Estados Unidos y creo que también México, si no recuerdo mal. El grupo número 2, que es todo Centroamérica y Latinoamérica, y el grupo número 3, que es Europa, lógicamente España, también alguna gente de Israel, y ya teníamos los grupos. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros nos íbamos a dormir, la gente seguía llamando por teléfono, y habíamos estado todo el día atendiendo gente, y cuando nos íbamos ya a acostar por la noche nos decía, buenos días, pastor. Y le digo, bueno, buenos días, ¿no? Aquí ya son las 3 de la mañana, hermano. Son las 4 de la madrugada. Ay, perdón. Entonces teníamos el inconveniente de las franjas horarias. Desen cuenta que ahora mismo en donde nosotros vivimos hay 8 horas más. Allí la gente ya está durmiendo y se están preparando ya para irse a trabajar mientras nosotros todavía no hemos terminado esta reunión. Entonces eso era un inconveniente. Otro inconveniente era, bueno, ¿cómo vamos a atender a esta gente? Necesitamos obreros, necesitamos colaboradores, gente fiel, gente responsable. Y gracias al Señor, el Señor ha ido levantando colaboradores en diferentes naciones, en diferentes países. Se han hecho grupos de WhatsApp, ya no cabía tanta la gente, se hicieron grupos de Telegram. Luego también, lógicamente, surgieron iglesias presenciales, porque, por ejemplo, como aquí en Las Vegas, hay un grupo precioso de hermanos y se juntaban, ¿verdad?, para ver a través de una pantalla el culto que hacemos en directo en España, en las Islas Canarias, y así surgieron diferentes iglesias en diferentes lugares, como por ejemplo en Bélgica, en Alicante, en San Francisco, en Orlando, en fin, en diferentes lugares. Es decir, no estamos en contra de que se hagan y se abran iglesias presenciales, pero de momento tenemos un gran problema, una gran necesidad, y yo quiero ponerla delante de todos ustedes para que ustedes nos ayuden a orar por este tema, y es una necesidad urgente de obreros, pero de obreros buenos, de obreros buenos. ¿Por qué digo de obreros buenos? Porque hay gente que quiere servir al Señor, pero no están preparados. Hay gente que ni siquiera se ha leído la Biblia por primera vez en su vida, aunque sea una sola vez. Hay gente que lo que quiere es vivir del cuento. Con esto de que soy pastor, me pego la gran vida, le pido a gente a ofrenda, diezmos y tal. No queremos ese tipo de gente en nuestro ministerio. Queremos gente que sea todoterreno, gente que esté dispuesta a ayudar, a sacrificarse, a esforzarse, sin esperar nada a cambio. Porque hace años, cuando nos llamaba la gente que querían ir a España, no sé, les entró a la gente una fiebre por ir a España, me decían, pastor, le llamo porque el Señor ha puesto en mi corazón una carga por España. Y yo decía, ¿una carga? Yo digo, ya verás lo que me va a decir. Pero usted sabe que tenemos unos gastos. Necesitamos un hotel, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Y como mínimo necesitamos que usted nos dé esta ofrenda. Yo decía, si a usted el Señor le ha puesto en su corazón que tiene que venir a España con ofrenda o sin ofrenda, con hotel o sin hotel, aunque sea durmiendo en un carro, que yo lo he hecho años durmiendo en carros,
por ahí, por autopistas, por ciudades, por gasolineras, usted tiene que venir a España porque Dios le puso eso en su corazón. Yo he viajado años en barco y he dormido en el suelo. Y he dormido en docenas de aeropuertos en el suelo, en el piso, porque no tenía ni dinero para irme a un hotel a pasar la noche. Usted me viene ahora a estas alturas de la vida diciéndome que el Señor le ha puesto en su corazón que tiene que venir a España, pero vengo si el pastor me da esta ofrenda. Y si no me la da, no viene, hágame el favor, no me haga perder el tiempo, amigo. Entonces, mi querido hermano, cuando yo digo obreros buenos, digo de gente seria, ¿verdad? No de mequetrefe, no de gente que quiere vivir del cuento del ministerio, pero no se olvidan que el que está en la obra no está para servirse de la gente, está para servir a la gente. Y si usted lo que quiere es que la gente le sirva a usted, usted se equivocó de profesión, hágase médico, hágase abogado, hágase político. Pero si usted quiere servir al Señor, tiene que mentalizarse de que esto es casi 24 horas al día. Cuando no te llama uno, te llama otro. Cuando no le pegó el marido, le falta el dinero. Cuando no se le murió el hijo, cuando no se pare. Es así continuamente con la gente. Y hay gente que no quiere reconocer la realidad del ministerio, que es servir y servir a la gente. ¿Se da cuenta? Entonces, oren por nosotros, por favor, para que el Señor levante obreros. Nos llaman todos los días, estos días que ha venido muchísima gente de Arizona, nos dice, ay, pastor, ¿y cuándo van a abrir una iglesia allá? ¿Y quién ponemos al frente? ¿Saben la cantidad de gente que nos llama diariamente de México? México es un país enorme. Lo pasamos muy bien, gente encantadora. Pero no tenemos obreros para mandar gente a México. Tenemos un grupo precioso de casi 60, 70 personas en Madrid, en la capital de España. Y tenemos que de vez en cuando, ahora manda un pastor, ahora manda otro pastor, porque no tenemos a alguien fijo que pueda atender la obra. Tenemos un grupo precioso en Lima, Perú, que se reúnen también virtualmente. No tenemos obreros. Entonces, por favor, ayúdenos a orar para que el Señor envíe obreros a su mies. ¿Cuántos dicen amén? Y cuanto más obreros tengamos, más se podrá atender la obra del Señor, ¿verdad? Porque como dice Elena, nos faltarán a nosotros 10,000 vidas para poder visitar todos los lugares donde la gente quiere que vayamos. Pero lógicamente yo no tengo, lamentablemente, o a lo mejor hay que dar gracias a Dios también por eso, no tengo el don de la omnipresencia. No puedo estar en todos sitios al mismo tiempo. Pero sí puedo estar en todos sitios al mismo tiempo también, de una forma virtual. De una forma virtual. Miren, ahora, por ejemplo, hay un montón de gente conectada a esa computadora. No sé de dónde son, pero hay un montón de gente que no está aquí en cuerpo presente, pero nos están viendo y están disfrutando, recibiendo la palabra del Señor. Yo estoy convencido que si el apóstol Pablo, por ejemplo, en su época, hubiera tenido la posibilidad de predicar el Evangelio a través de las redes sociales y desde Roma, o desde Jerusalén, o desde cualquier ciudad del mundo, pudiera haber predicado y le oían en todo el mundo conocido, en los continentes de aquel tiempo, yo estoy seguro que Pablo lo hubiera utilizado. Porque en aquellos tiempos había dos grandes formas de divulgar un mensaje, o verbalmente, oralmente, de boca a boca, de uno a otro, o por escrito. No había televisión, no había radio, no había internet, no había Facebook, no había YouTube, no había nada. Pero a nosotros nos ha llegado la palabra de Dios por escrito, porque aquel hombre y otros como Santiago, como Pedro, como Juan, etcétera, también escribieron la palabra de Dios y nos ha llegado esa palabra a nosotros escrita. Bueno, hermanos, nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube, creo que en este momento, si no recuerdo mal, más de 4,000 mensajes, más de 4,000 estudios, más de 4,000 predicaciones. Así que si alguien quiere conocer más del Señor y aprender del Señor, ahí tiene la oportunidad. 4,000 mensajes ahí metidos en internet para que usted los pueda ver en cualquier ocasión. Tenemos estudios de hermenéutica, tenemos estudios de escatología, y ahí el que quiere puede crecer y puede madurar en las cosas del Señor. Así que seguimos adelante creyendo que el Señor nos va a dar cada día lo que necesitamos, ni más ni menos. Y siempre agradecidos con el Señor, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Dele ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso es la iglesia virtual. Es salir de las 4 paredes de una iglesia para poder ir al mundo, meternos en hogares, en cárceles, en hospitales, en barcos, en muchos lugares donde no podemos ir físicamente, pero a través de la virtualidad, a través de estos medios tremendamente poderosos que muchos los han utilizado y los utilizan para el mal, nosotros queremos utilizarlos para predicar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Yo quiero llevarles en esta noche al libro de Daniel.
El libro de Daniel yo lo llamo el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque es un libro que contiene grandes profecías. Es un libro escrito lógicamente por el autor Daniel, un joven que logró sobrevivir a una invasión, a un ataque que recibió la ciudad de Jerusalén cuando el profeta Jeremías predicó durante casi 40 años que la ciudad iba a ser destruida, que las tropas del rey Nabucodonosor iban a quemar el templo y saquearlo. La gente se burlaba de él. Intentaron matarlo en varias ocasiones, lo encarcelaron, porque no creían que Jerusalén podía ser atacada, destruida, el templo quemado y saqueado. Pero él les decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse, déjense de adorar ídolos mudos, ciegos, que no tienen poder. Busquen a Dios, vuelvan a su palabra, y si no lo van a hacer, ríndanse, entréguense al enemigo, porque Dios ya ha decretado que esta ciudad va a caer tarde o temprano en las manos del rey Nabucodonosor. No le hicieron caso, tuvieron 40 años para arrepentirse y no lo hicieron. Finalmente, la ciudad, después de ser sitiada, fue tomada, fue destruida de arriba abajo, tumbaron las murallas, quemaron el templo de Jerusalén. Lógicamente, miles de personas perdieron la vida, muchos murieron, pero también miles de judíos de esa parte del país fueron llevados cautivos a Babilonia por un espacio de tiempo de 70 años. Y como todo en la Biblia, como yo siempre digo, todo tiene una razón de ser y una explicación. Nos preguntamos por qué el Señor permitió o por qué el Señor sacó a las tribus del sur, Benjamín y Judá, durante 70 años y se las llevó tan lejos a un lugar que hoy en día es Irak, pero que en aquellos tiempos se conocía como Babilonia, que viene de Babel, palabra que significa lugar de confusión. Cuando los judíos andaban errantes por el desierto rumbo a la tierra prometida, salieron a través de Moisés y lograron entrar finalmente a través de Josué. La Biblia nos enseña que en esa larga peregrinación por el desierto de más de 40 años aproximadamente, ellos recibieron lo que conocemos como la Torá o la ley, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En hebreo esos libros tienen otros nombres, sería por ejemplo Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, pero son exactamente los mismos libros que tenemos nosotros. Nosotros lo llamamos Pentateuco porque viene del número 5, y ellos lo llaman Humash, que viene del número Hamesh, que es el número 5. Es todo exactamente igual, lógicamente en otra lengua, en otro idioma. En esa ley se registran milagros, en esa ley se registran acontecimientos extraordinarios, las plagas que ocurrieron antes de la liberación de Egipto y mucha información. Pero una de las cosas que encontramos en esos libros son los mandamientos. Pero no me refiero única y exclusivamente a los famosos 10 mandamientos. Esos son tal vez los más conocidos. 5 tienen que ver con nuestra relación vertical, nuestra relación con Dios. Y los otros 5 tienen que ver con nuestra relación horizontal de unos con otros, ¿verdad? Como la forma de una cruz. Pero aparte de esos 10 mandamientos que la mayoría los conocemos de memoria, ¿verdad? Aunque cuando éramos católicos no nos enseñaron los verdaderos 10 mandamientos, porque los manipularon, los cambiaron, hasta que leyendo un día la Biblia nos dimos cuenta de que los verdaderos 10 mandamientos que están en todas las Biblias del mundo, la que tiene el Papa en el Vaticano, la que tengo yo esta noche en este púlpito y cualquier persona en la faz de la tierra, nos dimos cuenta de que nos habían enseñado los 10 mandamientos mal. No nos enseñaron verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Pero aparte, ya digo, de esos 10 mandamientos, hay 613 mandamientos en esos primeros 5 libros de la Biblia. 613 mandamientos. Algunos se conocen como Lo-Ta-Se y otros se conocen como Ta-Se. Es decir, mandamientos que tienes que hacer cosas y mandamientos que te prohíben hacer cosas, ¿verdad? Ahora bien, no voy a enumerar los 613 porque todavía no he decidido aprendérmelos todos de memoria. Algún día, a lo mejor, cuando tenga tiempo, me empezaré a estudiar aunque sé cuáles son, pero no me los sé todos de memoria. Pero hay uno que tiene que ver con la vida de los agricultores. No con los ganaderos, no con los sacerdotes o levitas, sino con la gente que se iba a dedicar a sembrar la tierra, a cultivar el campo. Y la ley consistía en que cada 7 años tenían que dejar reposar la tierra. Así como hay un día de reposo, que es el 7º día, el Shabbat,
¿verdad? Donde se para, donde se cesa toda actividad laboral, incluida los animales. También el Señor quería que su tierra, porque es su tierra, la tierra de Israel no es de los judíos, no es de los palestinos, no es de las Naciones Unidas, la tierra de Israel es de Dios. Y Dios le ha permitido a su pueblo estar allí, pero la tierra, el dueño, el propietario es el Señor. Así de claro, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, dice la Escritura. El Señor les dijo a los agricultores que cada 7 años no tenían que sembrar nada. Tenían que dejar reposar la tierra para que la tierra se renueve, para que la tierra descanse. Y algunos religiosos hoy en día no siembran nada en el 7º año, ¿sabe? No todos, pero algunos todavía tienen esa ley en su mente y la quieren cumplir a rajatabla. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, vivieron en ella 490 años antes de la desgracia del cautiverio en Babilonia. Si nunca dejaron reposar la tierra, cada 7 años, durante un periodo de 490 años, quiere decir que la tierra durante 70 años no había tenido descanso. ¿Me explico? 70 por 7, 490. ¿Ven cómo las matemáticas funcionan? Como no dejaron reposar la tierra a las buenas, la van a dejar reposar a las malas. Entonces yo saco a todo mi pueblo de aquí, me lo llevo a Babilonia. Cuando mi tierra descanse los 70 años que tiene que descansar, yo los volveré otra vez a traer a su tierra. Y esto lo dijo el profeta Jeremías. Vamos a ser atacados, nos van a destruir, van a saquear los tesoros del templo, la tierra va a reposar 70 años y después de 70 años, los que sobrevivan, los que hayan nacido en Babilonia, podrán volver otra vez a su tierra. El libro de Daniel es muy interesante porque Daniel fue llevado a Babilonia en el cautiverio. Y dice que un día Daniel oraba y se daba cuenta de que ya los 70 años de cautiverio estaban a punto de expirar, estaban a punto de cumplirse. Y él dice que comenzó a orar y decir, Señor, que se cumpla tu palabra. Dice que él leía en los libros, se refiere a las escrituras del profeta Jeremías, que tenían que salir del cautiverio. Y entonces hay momentos en los que el Señor le manda un ángel y le dice, desde el principio, desde el primer momento que te dispusiste a orar, tu oración subió. Pero el príncipe de Persia se opuso y no he podido hasta ahora traerte la respuesta a la petición que has hecho. Es decir, ahí sí encontramos un conflicto espiritual real, no como el que muchos se inventan hoy en día, que ven al diablo por todas partes y a Dios no lo ven por ningún sitio, sino que ese hombre realmente sabía perfectamente que cuando el pueblo de Dios ora, cuando se busca al Señor con sinceridad, hay guerra espiritual, hay una revolución en el mundo espiritual. Y este mundo natural en el que vivimos, que nos sabemos mover perfectamente, es simplemente un reflejo del mundo espiritual. A lo largo de la historia, reyes, césares de Roma, faraones de Egipto, siempre recurrieron a los magos, astrólogos, sátrapas, adivinos, ¿verdad? Los que pronosticaban supuestamente el tiempo y leían en las estrellas lo que iba a suceder, porque ellos sabían que el mundo espiritual ejerce muchas veces influencia sobre el mundo natural. Y ahí se inventó todo este tema de la astrología, de los astros, los horóscopos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero Daniel sabía perfectamente que el mundo espiritual es tan real como la silla en la que usted está sentado esta noche, mi querido hermano. Hay ángeles, hay principados, hay potestades, hay demonios, hay querubines, hay serafines. Aunque no los vemos, ellos sí nos pueden ver a nosotros. Y en momentos puntuales de la historia, tanto los ángeles buenos como los ángeles caídos o demonios han intervenido en las naciones, han intervenido en los pueblos. Y Daniel sabía perfectamente que había que orar con intensidad, en serio, para que por fin se rompiera el cautiverio en Babilonia y pudieran volver otra vez a su tierra y pudieran reconstruir el templo, las murallas, la ciudad, etcétera, etcétera. El libro de Daniel es un libro tremendamente interesante porque hay profecías que yo las llamo o se conocen como profecías de doble cumplimiento. Es decir, son profecías que parte de ellas ya se han cumplido y otra parte de la profecía, de la información dada por el Señor, aún no se ha cumplido.
Hay muchas profecías. Por ejemplo, la famosa profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. No sé si alguna vez habéis leído el capítulo 9 de Daniel, seguro que sí. Y ustedes van a encontrar ahí una profecía que abarca 490 años de historia, de los cuales 483 ya se han cumplido. ¿Qué es lo que hace el Señor? Le habla a Daniel en términos que él conocía perfectamente, pero que hoy en día necesitan un mínimo de explicación, porque la forma de contabilizar el tiempo nosotros es diferente a la forma como se contabilizaba el tiempo en aquella época. Porque, por ejemplo, ya partimos de que nuestro calendario no es un calendario, digamos, bíblico. Nuestro calendario, que se llama el calendario gregoriano o calendario cristiano, si lo prefieren, fue un calendario que mandó a hacer un papa. Y nuestro calendario tiene 365 días. Aquí en Estados Unidos creo que también, ¿no? ¿Sí? Ah, qué bueno. Ustedes tienen también 365 días como nosotros. Oh, muy bien. Ese es el calendario gregoriano porque es el tiempo, ¿verdad?, que tarda la Tierra en dar vueltas alrededor del Sol, en su movimiento de traslación y rotación. 365 días. Pero el calendario bíblico tiene 360 días. Le faltan 5. Porque no está basado en el Sol, sino es un calendario que está basado en la Luna. Y cuando usted estudia escatología o profecías que tienen que ver con los últimos tiempos, no use su calendario porque no le van a salir las cuentas. Tiene que conocer cómo se contabilizaba el tiempo en la época de Jesús o en la época de los profetas del Antiguo Testamento, partiendo de la base de que se va produciendo con el paso del tiempo un desfase. ¿Por qué? Porque si el calendario bíblico tiene 360 días, y el nuestro tiene 365, quiere decir que cuanto más años van pasando, se van separando el uno del otro. Y por eso a veces al calendario bíblico le hay que meter un mes más, y ese año se llama un mes preñado. Es decir, tiene un mes más para poder ajustar el desfase que se va produciendo entre uno y otro. ¿Me explico? Ahora bien, es interesante notar que, por ejemplo, nosotros la forma como contamos un nuevo día, generalmente lo hacemos a partir de las 12 de la noche y 1 minuto. ¿Qué hora es ahora, por ejemplo? ¿Perdón? 7:54. Ok, cuando sean las 12 y 1 minuto de la noche, ¿qué día será? Es lunes. Sin embargo, en Israel no se cuenta el cambio de un día a otro de esa manera. ¿Cuándo empieza un nuevo día en Israel? Cuando cae el sol. Y se dice que cuando ya no hay luz natural para que una mujer pueda enhebrar el hilo por el ojo de una aguja, que ya no hay suficiente luz, ya estamos en el día siguiente. Es decir, que por ejemplo en Israel, en esta época, que se hace de noche tan rápidamente, 4:30, 5 de la tarde, ya es completamente de noche, quiere decir que cuando cae el sol, ya ellos están en el día siguiente. Cuando todavía nosotros tenemos horas, desde las 12 y 1 minuto, para seguir diciendo que estamos en domingo. No, ya ellos están en lunes, porque cuando cae el sol, ya empieza un nuevo día. Ellos tienen, por ejemplo, también una forma de contar el tiempo y son semanas de años. ¿Cuánto dura una semana para nosotros? 7 días. ¿Pero qué son semanas de años? Quiere decir que cada 7 años suman una semana, pero no una semana de días, sino una semana de años. Por ejemplo, si tuviéramos delante de nosotros a un niño de 7 años y le preguntáramos al niño, ¿qué tiempo tienes? ¿Cuántos años tiene? El niño te podría responder de la siguiente manera. O te puede decir, tengo 7 años o tengo una semana. Y tú dices, qué grandes son los niños en Israel, ¿no? Que tiene una semana y el pibe es así de grande. Pero te está diciendo que tiene una semana de años. Tienes que multiplicar 7, ¿verdad? Cada año son 7 años, son 7 años. Por lo tanto, cuando el profeta Daniel recibe aquella profecía tremenda, que la conocemos como la semana 70 del profeta Daniel, usted tiene que multiplicar por 7. Porque el Señor le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, fíjese, desde hasta, son 2 preposiciones tremendamente importantes en la Biblia. Desde la salida de la orden. ¿Qué orden? Que ya pueden volver a su casa.
ya pueden volver a Jerusalén, ya pueden volver a su tierra. Desde ese momento hasta el Mesías, el Mashiach, príncipe de Israel, al que hemos adorado y cantado en esta noche, habrán 70 semanas. Es decir, que Daniel sabía perfectamente, según la información bíblica, cuándo iba a venir el Mesías en su primera venida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno hace el cálculo, que se puede hacer sin ningún problema, y usted dice, ¿cuánto tiempo pasó desde que el rey Ciro dijo, pueden volver a Jerusalén, los que quieran? Muchos no quisieron volver, porque se iban a encontrar un país en ruinas. El país estaba destruido, hacía 70 años que nadie vivía allí. Imagínense las cosechas, el campo. Cuando usted está un tiempo sin atender el campo, los que son de campo, sabes perfectamente que si dejas de quitar las malas hierbas del campo, se te convierte aquello en una selva. Imagínate 70 años sin cultivar la tierra. Las casas abandonadas, el templo arruinado. Entonces muchos no querían volver porque ya habían echado raíces. Incluso ya no hablaban ni hebreo. Lo habían olvidado. Eso pasa muchas veces cuando yo me veo a niños aquí que le hablas en español y el niño no te entiende ni papa. El papá vino de México, la mamá vino de Guatemala, pero el niño nació aquí y el niño te habla en inglés porque ya aprendió, desgraciadamente, el idioma de sus padres. Eso pasó cuando llegaron a Babilonia. Los babilónicos no hablaban hebreo, los babilónicos hablaban arameo. Por eso hay partes del libro de Daniel que están escritas en arameo. Y ese fue el lenguaje que ellos aprendieron a hablar en Babilonia, arameo. Y el hebreo era como una cosa para el templo, ¿no? Para las cosas religiosas. Entonces muchos no quisieron volver, porque allí no tenían casa, no tenían tierra, no tenían nada. Era empezar de cero, pero muchos volvieron. Y entonces cuando ellos volvieron, desde el día que se firmó el edicto, y ustedes pueden leer la historia de Esdras, de Nehemías, ¿verdad? Y allí ven cómo trabajan y cómo se unen la familia para reconstruir el templo, las murallas, etcétera, etcétera. No pasaron 490 años, sino justamente había 483 años. De 483 a 490, ¿cuántos años faltan? 7. Pero la profecía decía 70 semanas. 490 años están predestinados o destinados para tu pueblo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el tiempo para contabilizar la venida del Mesías por primera vez empezó cuando salen del cautiverio en Egipto, de Babilonia, pero cuando el Señor Jesucristo entró triunfalmente montado en un pollino de asno, ¿se acuerdan? Él, antes de entrar a la ciudad de Jerusalén, cerca del Monte de los Olivos, él se para y llora y dice aquella frase célebre de Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces yo quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Tu casa quedará desierta otra vez. Ay, si conocieras lo que significa para ti este día de la visitación. Es decir, ahí se cumplían los 483 años desde la salida de Babilonia hasta la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Y él sabía perfectamente que aunque le estaban recibiendo muy alegremente y tendían palmeras en el camino y aparentemente le estaban dando la más cordial bienvenida, él sabía perfectamente que esa misma semana, los mismos que le habían alabado, los mismos que le habían dicho, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, él sabía que esa misma gente, esa misma semana, delante de Poncio Pilato, pedirían que fuera crucificado. Así son las multitudes. Los que hoy te levantan a los altares, mañana te apuñalan y te traicionan. El Señor lo sabía perfectamente. Por eso, cuando te aplaudan, no te lo creas, y cuando te critiques, no te hundas, porque tu mirada está solamente puesta en el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Así que, queridos hermanos, cuando yo comencé a leer hace muchos años y a estudiar estas profecías, yo decía, Señor, pero tú hablabas de 490 y no hay 490 años desde que salieron de Babilonia hasta que tú viniste y entraste a Jerusalén. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos 7 años? ¿Dónde están? Y entonces, si usted sigue leyendo en el profeta Daniel capítulo 9, dice, y por otra semana, y ahí te da la información. Todo esto está en el capítulo 9 de Daniel para que ustedes lo lean.
por otra semana ocurren otros acontecimientos. Y esos acontecimientos de los últimos 7 años es lo que nosotros llamamos o conocemos como la gran tribulación, que en el Antiguo Testamento se conoce como el tiempo de angustia de Jacob o de Israel. ¿Y qué es lo que pasa en esos 7 años? Bueno, ocurren muchísimas cosas. Si usted quiere conocer el orden y las señales proféticas y todo lo que va a ocurrir en esos últimos años, tiene que leer, por ejemplo, las cartas que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Tiene que leer, por supuesto, parte del libro de Daniel, también parte del libro de Ezequiel, capítulos 36, 37, 38 y 39, la guerra de Gog, Magog, Mesed y Tubal, todas esas cosas, pero sobre todo el libro del Apocalipsis. ¿Por qué a los creyentes les da miedo leer ese libro, hermanos? Porque hay muchos creyentes que dicen, hermano, yo lo leo y no lo entiendo. Bueno, pues si no lo entiende habrá que preguntar, habrá que estudiar. Pero el libro del Apocalipsis no se escribió para asustar a la iglesia, al contrario, el libro del Apocalipsis se escribió para animar a la iglesia, para que sepamos todos cómo termina esto. Y no estemos deprimidos, ni asustados, ni amedrentados, sino que sepamos que la historia termina viendo al Rey de Reyes y al Señor de los Señores viniendo con poder y con gloria. Para eso se escribió el libro del Apocalipsis. Para animar, para fortalecer la vida de la iglesia. Pero la gran tragedia es que muchos cristianos dicen que lo leen y no lo entienden, pero la peor tragedia todavía es que hay muchos que se llaman pastores o están pastoreando y liderando iglesias y nunca hablan de estas cosas. Es una tragedia ver que los creyentes hoy en día están más ocupados en tonterías y en vanidades que en prepararse adecuadamente para recibir pronto en las nubes a nuestro Señor Jesús. Es una lástima. Sin embargo, mis queridos hermanos, cuando usted, por ejemplo, lee el Antiguo Testamento, lo que llamamos nosotros vulgarmente el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que hay más información para estudiar la segunda venida, la segunda aparición del Mesías que la primera. Si no tuviéramos el Nuevo Testamento, solamente el Antiguo, usted llegaría a la conclusión de que el Mesías tendría que venir 2 veces. Una que ya vino y otra segunda vez. Y eso lo dice el Antiguo Testamento. Si usted, por ejemplo, lee las cartas de Pablo, por ejemplo, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, etcétera, etcétera, él habla más de 150 veces de la segunda venida del Señor y de los acontecimientos finales. Si cogiéramos la Biblia y la cortáramos en 4 pedazos, 3 de esos pedazos es material profético. Es decir, si usted quiere saber las noticias de mañana, lea la palabra de Dios. Porque la Biblia se adelanta en el tiempo y en el espacio y nos da la información precisa, justa y fidedigna para que usted no tenga miedo, sino que usted esté preparado, como dijo el Señor, velad y orad para que estas cosas no sorprendan como ladrón en la noche. Para que no se quede sin aceite esperando la venida del esposo, sino que usted pueda estar preparando al Señor para que estas cosas no le sorprendan, sino que usted diga, yo sé que mi Señor viene pronto. Ahora tenemos los datos tremendos de la primera venida del Señor. Daniel sabía cuándo iban a venir. Por eso aquellos magos que no eran reyes, sino magos de Oriente, magoi, dice el texto griego, observadores de las constelaciones, ellos sabían que había nacido el Mesías. Ellos vinieron de lejanas tierras trayendo tesoros tremendos. Dice la Biblia que algunos eran oro, incienso y mirra. Y cuando llegaron a la ciudad de Belén, la palabra Belén es Betlehem, la casa del pan, llegaron al Herodión, llegaron al palacio de Herodes, que todavía parte de él se puede visitar. Y cuando llegaron a Belén, estas personas con estas riquezas tremendas le dijeron al rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente. Herodes podía haber dicho, ¿cómo que dónde está el rey de los judíos? Yo soy el rey de los judíos. No, tú eres un rey que te puso Roma, pero tú no eres el verdadero rey de los judíos. Nosotros venimos a adorar al rey de los judíos porque sabemos que ha nacido en esta ciudad de Belén, como estaba profetizado por el profeta Miqueas, que sería en Belén y no en otro lugar donde el Mesías tenía que nacer. La misma ciudad donde había nacido y se había criado el que sería el rey de Israel, el rey David. Y entonces dice que van y lo adoran.
y postrándose delante de él, pues se inclinan y reconocen que ese niño, aunque todavía no hace ningún milagro, ninguna señal, ni ningún prodigio, no era un niño normal y corriente, sino era aquel rey profetizado en las Sagradas Escrituras. Ahora nosotros ya eso lo conocemos como parte de la historia. Ya eso ya sucedió. Hay películas, hay libros, hay reportajes que nos describen perfectamente cómo vivió, cómo hablaba, cómo era. Es verdad que la Biblia y la historia no nos da mucha información acerca de su aspecto físico. Cada uno se imagina a Cristo de una forma diferente. ¿Era alto o era bajo? No, era alto, hermano, era alto. ¿Era rubio o era moreno? ¿Tenía barba larga, barba más cortita? ¿De qué color eran los ojos de Jesús? No sabemos esos detalles, porque eso es lo de menos. Eso es lo que a veces nos llama la atención a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Pero sí sabemos cómo hablaba, sí sabemos cómo era su carácter. Hay una radiografía de Cristo increíble, que son las famosas bienaventuranzas. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Así era Él por dentro, que atraía a los niños y espantaba a los religiosos hipócritas de la época, ¿verdad? Dice que como cordero inmudeció y no abrió su boca. ¿Qué diferencia cuando vas a matar un cerdo o cuando vas a matar un cordero, hermano? No sé si ustedes alguna vez han visto cómo se matan a los cochinos, a los puercos, a los cerdos, pero hacen un escándalo terrible, ¿eh? Terrible, no se dejan atrapar y van gritando y gritando y le clavan el cuchillo y sigue gritando y gritando, ¿verdad? Porque no quiere morir. Sin embargo, al cordero cuando lo vas a matar te hace así y te ofrece la yugular y le cortas y no hace ni un ruido el pobrecito. Y el Señor dice en su palabra que fue como cordero, enmudeció, no abrió su boca y fue llevado al matadero, ¿verdad? Claro que sabemos cómo Él era. Eso es lo realmente importante. ¿Qué más das cómo era físicamente si lo que nos ha enamorado y cautivado de Cristo es su personalidad, su forma de ser, lo paciente que es, lo amoroso que es, cómo restaura vidas? Yo siempre he dicho y lo vuelvo a repetir esta noche que habernos enamorado nosotros de Él es lo más fácil del mundo. Porque cuando estoy enfermo me sana, cuando me siento solo me visita, cuando caigo me levanta y transforma nuestras vidas, nuestro lamento en baile, rompe nuestras cadenas y ataduras y nos hace libres, nos venda el corazón herido, nos calma, ¿verdad? Cuando estamos en una tormenta, cuando estamos hambrientos, Él es nuestro pan, cuando estoy en tinieblas, Él es mi luz, cuando pierdo el camino y la senda, no sé a dónde ir, dice, yo soy el camino, sígueme a mí, que no te vas a perder nunca, ¿verdad? Enamorarnos de alguien así es facilísimo, ¿sí o no? Pero que Él se haya enamorado de nosotros es algo que nunca entenderé. Sabiendo cómo somos, conociéndonos perfectamente, ¿verdad? Pero que Él se haya enamorado de nosotros y haya dado su vida por nosotros cuando éramos pecadores. Porque no murió por nosotros cuando éramos ya cristianos, convertidos, salvos, hijos de Dios. No. Él murió por nosotros cuando éramos basura, cuando éramos pecadores destinados a la condenación eterna. Fue ahí cuando murió por nosotros. Y menos entiendo cuando a sus verdugos le dice al Padre, Padre, y perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Es realmente increíble. Qué ganas tengo de verlo. Qué ganas tengo de ver al Señor. Pero en el libro de Daniel, el capítulo 12, hay algo que va a acontecer en los últimos tiempos y yo se lo voy a leer. Y dice que en aquel tiempo, en el tiempo postrero, en el final de los días, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y cuando esto ocurra, dice, será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, no hay nada peor que vivir en ignorancia. Pudiendo saber y teniendo acceso a las Escrituras, es para mí una desgracia y una tragedia ver a tantos creyentes que no se enteran, que no saben lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y viven como si nunca fueran a morir y trabajan como si todo lo más importante en la vida fuera comprar y esto y aquello, y se olvidan de que la vida es efímera, es corta. Y como dice Santiago en su epístola, es como neblina que pasa. Y cuando nos damos cuenta, se nos fue la vida, mi hermano. En estos días he saludado a personas que han hecho un esfuerzo tremendo, y cuando me decían, tengo 94 años, tengo 83, tengo 84. Y estoy seguro que si le preguntaras a esas personas, te dirían, la vida se me ha ido volando. Parece que el otro día me casé, parece que el otro día tuve mi primer hijo, parece que el otro día tuve mi primer nieto, y ahora ya estoy en la recta final de mi vida. Y es que la vida se nos pasa volando a todos, mis queridos hermanos, a todos. Y por mucho que vivamos, tarde o temprano tendremos que partir de este mundo, porque estamos de paso. Y el cuerpo no puede aguantar la eternidad, por eso nuestro cuerpo se va deteriorando y se va desgastando. Pero como dice la Escritura, aunque por fuera nos vayamos gastando y deteriorando, no obstante, el ser interior se renueva cada día más y más en la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Así que no le dé tanta importancia a lo que se ve, sino a lo que no se ve. Porque yo veo a gente que a veces se gastan miles de dólares en cambiarse. El otro día estaba hablando con una mujer, no me acuerdo dónde era, y yo digo, pero ¿cómo se le ocurrió hacerse esto? Yo digo, a mí me operaron una vez y me mordí. Yo oía a la gente, yo les oía cuando me operaron de la vesícula, y yo les oía a la gente en la habitación, pero yo no podía hablar, y yo quería hablar, y en ese me mordí el labio, y oí a una enfermera que dijo, ¡ay, se mordió el labio! Y se me puso el labio así. Y yo le dije, ¿se habrá mordido los labios esta mujer? Era así, una cosa horrible, una cosa. Y yo, ¿pero cómo habla esta mujer? Una cosa, ¿veis? Y ella se creía que era la más linda del mundo. Digo, ¿qué te has hecho? ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué te has hecho? Quítame de aquí, ponme de allá, ponme para... Es una pena. La gente piensa que si usted tiene 40 años, no quiera pasar por una niña de 20. Por favor, sea ridículo. Me acuerdo que una vez entrevistaron a una famosa artista de Hollywood y le estaban maquillando y poniendo polvos y no sé qué y no sé cuánto. Y le dije, un momento, ¿por qué me están poniendo tanto maquillaje? Dice, porque ya usted tiene muchas arruguitas y queremos tapar. Dice, no me tapen nada, me ha costado muchos años tener estas arrugas para que usted venga y me las quite ahora. Yo estoy contento con mis arrugas. Yo no estoy diciendo que usted no se cuide, pero ¿qué te crees? Que por mucho que te cuides, vas a parecer con la edad que tienes una niña de 15 o 20 años. Acepta la realidad de la vida. Si dedicaras tanto tiempo a cuidarte por dentro, a buscar más de Dios, a leer más su palabra, y en vez de dedicar tanto tiempo y dinero en arreglar tu apariencia exterior, porque la mona, aunque se vista de seda, ay no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Cuando ves a esos hombres de 50, 60 años que ahora le da por el deporte. Ahora le da por el deporte al caballero de 50, 60 años, le da cartílago, ya no tiene cartílago, no tiene nada. Y ahora quiere irse al gimnasio, ponerse así todo cacha, ¿verdad? Hacer de 40 kilómetros de caminando. Y yo digo, o sea, es ridículo, mío. No veo a esos hombres, se pone el pendientito ahí. ¿Tú qué edad tienes? No, 65, dame el favor, no seas ridículo. Es ridículo, muchacho. No hay nada peor que un casado que quiere parecer soltero, o una soltera que quiere parecer casada. Un joven que quiere parecer viejo, un viejo que quiere parecer casado. ¿Es verdad? No hay nada más ridículo que de darle tanta importancia a lo exterior y después resulta que no te sabes ni un versículo de la Biblia de memoria. ¿De qué te sirve tanto músculo y tanto? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Algún día nos van a enterrar a todos, ¿sabes? A todos nos van a enterrar.
a menos que el Señor nos lleve a su presencia. El tema es que cuando nosotros morimos, la vida sigue existiendo. Una vez me dijo una persona, pero ustedes los pastores a veces predican cosas que no pueden demostrar. Digo, ¿por ejemplo, ¿a qué te refieres? Ustedes dicen que hay vida después de la muerte, ¿usted me lo puede demostrar? Digo, claro. ¿Se queda así seguro? Digo, cuando que usted quiera. Yo le puedo demostrar a usted cuando quiera, además se lo puede comprobar usted mismo, que hay vida después de la muerte. Y me dijo, ¿cómo? Digo, mire, vamos a hacer lo siguiente. Agarre un vaso, póngale en el fondo del vaso un poquito de arena o papel mojado, siembre una semilla, la que quiera, una judía, una lenteja, un garbanzo, lo que usted quiera. Póngala ahí. Dentro de unos días venga a hablar conmigo. Y me trajo el vaso, la semilla que plantó se había muerto y se abrió así. Creo que era un garbanzo, parece, una judía, una lenteja. Se abrió y de su interior salió como una ramita. Y le digo, la semilla esa que tú plantaste se murió, está muerta. Y de su interior salió vida. Y cualquier agricultor, por bruto que sea, como dijo el Señor, si tú siembras y no muere la semilla bajo tierra, no hay cosecha. Mientras la semilla esté viva, no hay cosecha. Tiene que morir. Y cuando muere, sale la vida. Entonces, ¿hay vida o no hay vida después de la muerte? Dio media vuelta y se fue. Me dice, es que tengo una reunión ahora, estoy muy ocupado. Y yo, bueno. La Biblia nos enseña que cuando una persona muere, su alma, su espíritu sigue vivo. Claro que sí. Hay algunos que quieren seguir poniéndose en contacto con el abuelito que murió hace 80 años. Y van a sesiones de brujería y de espiritismo, ¿verdad? Cosa que está totalmente prohibida en la Biblia. Si ahora te quieres poner en contacto con tu papá y cuando estuvo en vida no lo fuiste ni a visitar una sola vez, ahora te entró el amor de repente. Nunca fuiste a ver a la vieja y ahora la echo de menos, ahora la echas de menos. Y cuando estaba con vida, ni una flor, ni una llamada, ni una visita, ahora te entró el amor de repente, ¿no? Y como no la visitabas en vida, la quieres visitar en muerte. ¡Qué increíble! El ser humano es tremendo, ¿verdad? Lo que tengas que hacer, hágalo en vida. Antes de que sea demasiado tarde, mi querido hermano. Yo ya tuve que enterrar a mi padre y a mi madre y celebrar el funeral de ambos. Y ya no hay marcha atrás, ya están en otra etapa de la vida. Pero la Biblia nos enseña que los que creemos en Cristo, lo dice la palabra, resucitaremos del polvo de la tierra y recibiremos cuerpos nuevos, transformados, que no son limitados por el espacio ni por el tiempo. El que era ciego verá perfectamente, el que era mudo hablará, el que era sordo oirá. El que era cojo caminará y correrá perfectamente. Ya no habrá tristeza, ni muerte, ni nada malo, sino todo lo contrario. Y se producirá lo que en el griego dice una metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Es el proceso de gusano a mariposa. Usted cuando ve esas mariposas hermosas, no siempre fueron bonitas, no siempre fueron hermosas. Hubo un momento en su vida que se produjo una metamorfosis, un cambio totalmente de feo a bonito. De gusano a mariposa. Antes no se podía ni siquiera uno acercar porque daba cierta cosa y ahora es hermosísima esa mariposa que vuela. Eso es lo que le va a pasar al creyente cuando resucite. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Imagínese usted con los años que tiene cuando resucite y tenga un cuerpo nuevo, ni se lo cree. Ahora no hace falta eso. Ahora no te va a hacer falta los morros. Ahora te vas a gozar en el Señor porque dices, Dios mío, qué bonito me has hecho tú, bendito sea Dios, ¿verdad? ¿Qué te parece? Ahora, cuando usted, antes de morir, si usted no le ha rendido su vida a Cristo, no le va a servir su dinero de nada. ¿Saben lo que hacían los faraones? Todavía hay documentales en televisión que descubren todavía en las pirámides de Egipto los tesoros con los cuales los faraones obligaban a sus siervos que los enterraran. Y cuando descubren la tumba de un faraón, te das cuenta que estaban sus collares de oro, sus cadenas, sus anillos, incluso hasta muchos de sus criados los mataban para que cuando murieran, como decían ellos en su religión, cruzaran el río al otro lado de la vida y allí pudieran otra vez volver a tener poder y riqueza. Desnudo vinimos y desnudo nos vamos, dice la Biblia. Los gringos, los americanos aquí nacieron desnudos, igual que los de Guatemala, México, Perú y donde sea. Y desnudos se van a ir todos ellos. Nada se van a poder llevar. Nada. Pero es que nos han enseñado en la vida que hay que atesorar, hay que tener para poder sentirme tranquilo.
porque tanto tienes, tanto vales. Qué mentiras nos han engañado en la vida, ¿eh? Qué mentiras nos han engañado, ¿verdad? Ya sé que hay funerales de primera y de segunda, ¿verdad? Y ya sé que a unos los tratan mejor que a otros, pero delante del Señor todos los seres humanos somos iguales. ¿Usted cree que Jesucristo era católico? ¿Iba a misa Cristo? ¿Se confesaba con los curas? ¿Comió la hostia o la comunión alguna vez el Señor Jesucristo? ¿Hizo la primera comunión Jesucristo? ¿Se vistió de marinerito, de capitán del ejército de la marina, blanquito? Jesús no era católico. Entonces sería musulmán, imposible, porque el Islam nació 600 años después de Cristo. ¿Era tal vez cristiano evangélico? No, tampoco. ¿Qué era Jesucristo? Jesús de raza era judía, su padre era judío y su madre era judía, sus antepasados eran judíos, procedentes de la tribu de Judá. Pero él era Dios hecho hombre. Uno de los títulos que recibe él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y cuando él viene de la otra vida, cuando él viene de la eternidad, nos dice: arrepiéntanse, pidan perdón por sus pecados, porque el pecado es algo que nos separa de Dios. El pecado es algo que Dios aborrece rotundamente. Y no me digan ninguno de ustedes que ustedes no han cometido nunca ningún pecado. Porque el que no ha pecado de una manera, ha pecado de otra. Claro, hay pecados que son más visibles que otros, lógicamente. Pero el pecado es una abominación ante los ojos de Dios. Y para poder tener seguridad de salvación y saber que yo voy a pasar la eternidad en la presencia del Señor antes de morirme, yo tengo que pedir perdón a Dios por mis pecados. Ahora, la palabra pecado, los griegos la utilizaban para la siguiente. Cuando, por ejemplo, un arquero quería lanzar la flecha y matar a un animal o herir a un enemigo, cuando fallaba el tiro y digamos que apuntaba en una dirección y le salía la flecha desviada en otra dirección, la palabra que utilizaban era pecado. He pecado. Nosotros diríamos: has fallado, has errado, te has equivocado. Pero ellos decían: he cometido un pecado. Y entonces, como todo el mundo conocía ese término, como todo el mundo conocía la palabra pecado, que era hacer las cosas mal, aunque las querías hacer bien, los autores de la Biblia dijeron: eso es lo que vamos a poner en las cartas del Nuevo Testamento, para que la gente, cuando querían hacer las cosas bien y les salieron mal, cuando hicieron cosas desagradables ante los ojos de Dios, vamos a utilizar una palabra que todo el mundo conoce, y es la palabra pecado. Y ahora que sabemos que pecado era hacer las cosas mal, aunque querías hacerlas bien, pregunto: ¿quién aquí en esta sala puede presumir de no haber pecado nunca? Cuando dice la Biblia: no hay justo ni aun uno. El que no ha sido borracho ha sido adúltero. El que no ha sido mujeriego ha sido idólatra. El que no ha sido idólatra ha sido cualquier otra cosa. Pero todos nos hemos desviado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, dice la palabra de Dios. ¿Para qué vino Cristo al mundo? ¿Para traer una religión nueva? No. Cristo no vino a traer una nueva religión. Cristo vino a redimirnos del pecado, porque el pecado no se borra con jabón, no se borra con misas, no se borra con dinero, no se borra con buenas acciones o con velas, no se borra con nada. Solamente la sangre de Jesucristo puede perdonar los pecados del ser humano. Solamente hay esa posibilidad. Claro, puede ser que alguien diga: bueno, pero es que yo no creo en eso, es que a mí me da igual lo que usted cree, amigo. Y a Dios ni se imagina. Usted piensa que el perro le ladra a la luna, y por mucho que le ladre, la luna va a dejar de existir. La luna va a existir siempre. ¿Usted cree que las cosas van a ser diferentes porque usted diga: es que yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios? Usted puede creer lo que quiera, amigo. Pero cuando usted se muera, la Biblia seguirá existiendo. Y antes de que usted naciera, ya la Biblia existía. Y la Biblia ha transformado a millones de seres humanos. Y Dios existe, ¿lo cree o no lo cree usted? ¿Usted cree que tiene el poder de dejar que Dios siga existiendo porque usted dice: no, yo no creo en Dios? Pues menudo problema tienes si dices que no crees en Dios. La oportunidad que te está dando el Señor cada día, y sobre todo hoy, en esta noche, de prepararte para ese encuentro que todos algún día vamos a tener delante del Señor, y que pase la oportunidad por tu vida y que la desperdicie, es terrible. Como dije hace unos días, hay gente que no ha cambiado porque no tuvieron la oportunidad de cambiar, pero hay gente que no ha cambiado porque no quieren cambiar, porque su orgullo, su arrogancia, su soberbia es tan tremenda que te impide decir: Señor Dios mío, perdóname. He pecado contra ti. Yo no entendí esto durante muchos años. Yo me reía de ustedes, los evangélicos.
A mí no me interesaba la Biblia, ni pastores, ni iglesias, ni nada. Yo no quería saber nada de esto. Para mí todos ustedes estaban locos. Yo me reía de ustedes. Hasta que un día entendí que yo me reía de los demás. Pero era un pobre desgraciado porque tenía muchas cosas, pero no tenía lo principal, que era la salvación de mi alma. Y le dije un día en una reunión parecida a esta, con mucho menos gente que ahora: yo no sé si tú existes o no, no tengo ni idea. Pero si tú existes, cámbiame la vida. Yo quiero que tú me perdones, que me limpies y si puedes ayudarme. Yo estuve durante años en manos de psiquiatras. Me amarraban con camisas de fuerza porque era muy violento, muy agresivo. Me bañaban con chorros de presión de agua fría para que me calmara. Me ponían pastillas, me daban jarabes, me ponían cables en la cabeza. Me decían, cierra los ojos. Y me hacían encefalogramas en la cabeza. Y salían ahí los papeles. Y mi padre un día le dijo a uno de los doctores que me atendía, ¿se va a curar este o no se cura este? Y el médico le dijo, señor, cierra, lléveselo, porque voy a terminar más loco que él. Así le dijo el médico. Un caso perdido, ¿verdad? Un rebelde sin causa. Todo me aburría, todo me cansaba. Hacía una cosa 2 veces y decía, qué asco, ya estoy buscando otra sensación diferente. Hasta que me encontré con Cristo. Y Él cambió mi vida. Y llenó mi corazón. Y nunca más volví a tener miedo. Durante años y años, yo miraba a los lados y veía allí 2 sombras terribles. Y otras 2 a mi derecha. Las veía por la mañana, por la noche, cuando iba en bicicleta, cuando iba en mi moto, cuando iba en ascensor. Eran unas sombras que me daban terror. No siempre estaban, pero cuando hacía así, veía como que había una sombra ahí, iba allí, miraba y no había nadie. Y era un día y otro día y otro día. Eran demonios. Yo no sé de dónde me vino eso, pero era la realidad. Pero ese día en aquella iglesia pequeñita allí en España, en las Islas Canarias, cuando yo le dije, Señor, cámbiame la vida, nunca más volvieron a aparecer esas vainas, yo no sé lo que era, nunca más volvieron a aparecer. Y he tenido durante todos estos años una paz tan grande en mi corazón, que cuando me dijeron el año pasado, cuando nos dijeron a nosotros como padres el año pasado, tenemos algo que decirles. Vuestra hija queda esta noche ingresada en la planta de oncología del hospital. De oncología. ¿Qué tiene mi hija? Tiene un 98% de probabilidades de metástasis en el cerebro. Metástasis en el cerebro. Uno se queda así, sin saber qué decir. Y gracias al Señor, después no fuese el diagnóstico, sino otro. Pero nunca en la vida hemos dudado de Dios. Jamás nos hemos quejado diciendo ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Nunca. Yo sinceramente no he tenido otro problema, lógicamente. Pero yo sé que mi Dios nos ama, tiene lo mejor para nosotros. Y dijimos, bueno, si hasta aquí hemos tenido a nuestra hija, pues te daremos la gloria y ya me darás la fuerza para aguantar esto. Porque yo ni como pastor, ni como padre, estaba preparado para semejante prueba. ¿De qué sirven mis sermones, mis canciones ante esta situación? Yo le dije al Señor tirado en el suelo llorando, me pegaba el día llorando, por la mañana, por la tarde, por la noche. Salía a la calle, lloraba, y en la cama lloraba. Y Elena me decía, duerme ya, Manolo, duerme ya, descansa. Yo decía, ¿cómo voy a descansar? Cuando iba todas las mañanas a ver a mi hija al hospital, yo decía, Dios mío. Yo le decía al Señor, mándamelo a mí. Le dije al Señor, si tú quieres que deje de predicar, que quieres que deje de servirte a ti, de viajar, Señor, yo lo dejo todo, yo me quedo con nada. Pero le pedí al Señor por nuestra hija. Y el Señor hizo un milagro. El Señor, bueno, pues ha obrado y aunque tiene una enfermedad, ¿verdad? Pero el Señor ha sido misericordioso y para lo que tiene, la verdad es que es una bendición ver cómo está, ¿verdad? Pero queridos hermanos, la fe no es algo teórico, ¿verdad? Que nos ayuda a cantar unas cuantas canciones. La fe en nuestro Dios nos permite vivir en victoria todos los días de nuestra vida. Y el Señor le dijo a Daniel, mira, lo que yo te estoy contando,
Lo que yo te estoy pidiendo que escribas no es para tu época. Tú no vas a ver nada de esto. Esto es para los tiempos postreros. Y a nosotros nos ha tocado vivir en unos tiempos diferentes a los de Daniel. Él escribía y no entendía nada. Dice que a veces no entendía lo que escribía. Pero gracias al Señor, cuando leemos las profecías, cuando leemos el Apocalipsis, cuando leemos Daniel y vemos lo que está pasando, decimos, Señor, se está cumpliendo lo que tú has profetizado. Que viviríamos en tiempos de guerras y rumores de guerras, de plagas, de epidemias, familias peleadas unas con otras, de injusticia, donde ahora lo malo es bueno, lo bueno era malo, el mundo al revés. Y uno a veces dice, Dios mío, pero ¿qué le ha pasado al mundo? ¿Qué le ha pasado a nuestros países? ¿Qué le ha pasado a nuestra sociedad? Y es que estamos en los dolores de parto. Y la Biblia dice que todo esto es principio del fin. Y esto no es para hundirnos, para desanimarnos o deprimirnos, sino para decir, Señor, qué verdades tan grandes tú nos trajiste hace 2000 años a través de tu palabra. Y tenemos que estar preparados porque el mundo no va a ir a mejor. No se engañen. ¿Qué más quisiera yo? De decirle, hermano, no se preocupen, esto el año que viene, todos van a tener trabajo, el mundo va a ser una maravilla, no va a haber guerra, no va a haber epidemia, no va a haber catástrofe. Pero no es así, les estarían mintiendo, hermano. El mundo va a ir de mal en peor, la maldad va a ser multiplicada. Y dijo el Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y vemos a mucha gente que no quiere saber nada de Dios, ni leen la palabra, ni se congregan. Claro, es fácil echarle la culpa al diablo, es fácil echarle la culpa a la iglesia, es fácil echarle la culpa a Dios, es fácil echarle la culpa a todo el mundo, pero déjate de echarle la culpa a todo el mundo y mírate a ti mismo y pregúntate, ¿cómo está tu vida y tu relación hoy, esta noche, delante de la presencia del Señor? Si hoy viniera el Señor, ¿qué pasaría contigo mismo? Te vas a llevar todo lo que has trabajado durante años. No te vas a llevar ni una tuerca, ni un tornillo. Te vas a llevar a la otra vida. Lo único que te vas a llevar es la salvación de tu alma. Y ese es el trabajo nuestro. Para eso vivimos. Para ir por todos los lugares donde el Señor nos abre una puerta a decirle a la gente, entréguenle, ríndanle su vida a Jesucristo. Confíen en Él, que Él es el único que no te va a fallar en esta vida. Un hijo se puede morir, claro que sí. Una esposa te puede abandonar, también un marido. Un padre te puede vender, quién sabe. En la India los padres venden a sus hijas por dinero, ¿verdad? Pero el Señor es fiel y nunca te va a defraudar. Y yo sé lo que digo, porque yo le he fallado al Señor, pero Él nunca me ha fallado a mí. Cierra tus ojos en esta noche, mi querido hermano y amigo, donde estás. Y aprovecha esta oportunidad de rendirle su vida a Jesús. De decirle al Señor, perdona mis pecados que son muchos. Ayúdame, Señor. Transfórmame la vida y que cuando salga por esas puertas yo pueda decir, Señor, hoy tú me has limpiado, hoy tú me has perdonado. Tú has limpiado mi vida y voy a empezar una vida nueva en Cristo Jesús, mi Señor. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gloria a Dios. Amén. No es el momento. Vamos a cantar. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas, Jesús. Nos rendimos a ti, Señor, y pedimos que tengas misericordia de nosotros. Aleluya. Si hay alguna persona en esta tarde entre nosotros que le quiere rendir su vida a Jesús, diga conmigo, Señor Jesús, perdona mis pecados, Jesús. Yo quiero conocerte. No entiendo mucho, pero una cosa tengo clara, que te necesito a ti. Y no es casualidad que usted haya venido esta noche a este lugar. Hay muchos lugares donde podríamos estar esta noche, pero el Señor nos ha traído con un propósito para que a partir de hoy tu vida cambie completamente. Deja tu tristeza en los brazos del Señor. Él conoce tus lágrimas, tu dolor, tus heridas. Deja que el Señor entre a tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Sonido. Aleluya. No es el momento de volver atrás. No es el momento
pronto llegaremos a olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al llamado de mi Dios, con paciencia llegaremos al hogar. Yo voy a invitar esta noche a todos los que están aquí que pasen adelante, vengan adelante. Vamos a orar juntos al Señor. Pasen adelante, hermanos, sin ningún temor. Aleluya, gracias. No es el momento, ayúdense un poquito más, de volver atrás. No es el momento de abandonar. Sigue, sigue adelante, mirando a él. Pronto llegaremos al hogar, olvidando lo que queda atrás, lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al llamado de mi Dios, con paciencia llegaremos al hogar, llegaremos al hogar. Díganle bien fuerte, soy Señor. Cristo, yo soy más que vencedor.
victoria en el nombre del Señor. Hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria en el nombre del Señor. Fuerte. Hay victoria en el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Fuertes aplausos a nuestro Dios, hermano. Aplaudan a Él, al que vive, al que ha resucitado de la muerte y está en nuestros corazones para siempre. Aleluya. Hermanos queridos, viva cada día como si fuera el último día de su vida. Disfrute de su familia, disfrute de lo que hace y dele siempre gracias al Señor por todo, por lo que entiende y por lo que no entiende, por lo que tiene y por lo que no tiene. Tenga siempre un corazón generoso, un corazón agradecido al Señor. Y el Señor tiene grandes sorpresas para, dice la Biblia, para los que le aman. Para los que le aman, no son para todos, porque dice la Escritura que las cosas que ojo no han visto y oído no han oído, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Los que están agarrados a Cristo tienen que vivir en novedad de vida, caminando cada día en bendición, en victoria, con el respaldo de nuestro Dios. Así que empezamos una semana con la bendición de Dios. Dios no se queda encerrado en este teatro, ¿verdad? Dios no se queda encerrado en estas cuatro paredes, sino que viene con nosotros a nuestra casa. No tengan temor de decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? No, ahora el Señor va a ir con usted. Usted le ha invitado, usted le ha recibido en su corazón. Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su palabra. Así que salgan de este lugar con gozo, con alegría. Y vamos a cantar una última alabanza, y mientras lo hacemos, pues vamos a levantar una ofrenda para nuestra obra, para nuestra iglesia aquí en Las Vegas. No se sienta comprometido en absoluto, el que quiera bien y el que no, no pasa nada, ¿verdad? Y que el Señor les bendiga y gracias por haber hecho un esfuerzo tremendo por estar con nosotros en estos días. Saluda a su hermano, dígale, hermano, Dios le bendiga, que el Señor te acompañe. Aleluya.